como todos los lunes, nos acompaña Carlos Vallejo, el vecino del Espacio Cultural de San Antonio de Ibarra. Qué gusto tenerle aquí. Bienvenido, Muchas Carlos. gracias, una excelente semana ¿Qué tal el para feriado? ti, para todos. El feriado, sí, Obligatorio. relajante. Qué bueno. Hoy en esta mañana vamos a conversar sobre la mentalidad barroca. Yo recuerdo esto que estudiábamos, ¿no? En la universidad. ¿De qué se trata tener una mentalidad barroca? Bueno, a ratos estaba yo pensando que no es necesario hacerse los españolísimos, no, sino que es algo como una herencia que Ujú. tuvimos de tantos años de estar colonizados, ¿no? Hasta ahora ya no es España, es Estados Unidos los que generan este acto de colonización, que no solo quiere decir la explotación de las tierras, Ujú. sino también quiere decir alinearnos a ciertas formas de pensar, a ciertos modos de De ser, conductas, ¿no? ciertos modos de estar que se reflejan en lo cotidiano, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que venía a colación esto de postular que todos somos barrocos. ¿Y qué significa esto? Es como entrar a un lugar que conocemos pero no habíamos detectado, Mm. porque todos somos así. Nos hemos, por ejemplo, detengámonos a analizar cómo es la casa de la abuelita, de la tía, incluso nuestra casa, ¿no? Que nosotros tenemos las paredes llenas de cuadros, de calendarios, del calendario del 2004. O sea, lo barroco, ¿qué es lo barroco? Esa Lo mística. barroco primero es el miedo al vacío. Es un temor al vacío que se traduce en, por ejemplo, que la mesa del comedor siempre está llena. No hay Sí, minimalismo en el barroquismo. aunque nos pongamos a arreglar la casa, siempre el comedor está con cosas. Ahí Lleno. están las medicinas, la mochila del guagua, la Manteles, carpeta de la guambra de la perros. universidad, un mantelito, un individual, aunque no estemos comiendo, pero ahí está el individual, unas cucharas que se quedaron, está el salero, pero también está el tarro de la sal, está el azucarero, pero también el tarro del azúcar, está ese cobertor de los pasteles, ese transparente de plástico macizo, pero ahí está quedado años y ahí dentro se meten las facturas de la luz, del agua, así. Entonces siempre está todo lleno, Pero ¿no? eso es una parte de la identidad del ecuatoriano o del Del latinoamericano. latinoamericano y por ende del ecuatoriano y de nosotros. Y eso está como permeando, manchando, contagiando a todos nuestros hogares, ¿no? Ese es el lugar común, es digamos, la identidad más fuerte que tiene el latinoamericano, incluso más allá de lo indígena, de lo blanco, de lo mestizo, dice que Ujú. esto de lo barroco tal vez nos ayuda a explicar por qué. Entonces, esta llenura que siempre, por ejemplo, tenemos el anaquel con los recuerdos del Guambra, Del del bautizo, del bautizo del Guambra que matrimonio. ya se casó. O sea, sí, 20 años después y ahí mismo siguen las cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un anaquel lleno de libros. O sea, siempre hay una llenura porque no aguantamos que esté vacío. Es como que le faltara algo, Pero como ¿a que qué nos hubieran responde robado eso? algo. O No sé, sea, eso es como una necesidad de acumular. Es parte de la estética del pensamiento barroco. Eso de necesitar que algo esté lleno, como que nos ayuda a sentirnos no tan vacíos. Sí, ujú. es una cosa extraña, ¿no? Y ya, digamos esto del barroco, no sé por qué se dé realmente, es que es una costumbre ya aprendida, heredada de nuestros abuelos, que nuestros abuelos a sus Pero tatarabuelos tiene y que ver con una filosofía de vida, ¿no? claro, un modo de Un ser, modo así de... somos, así nos heredaron ser, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, llegamos y la casa está, la mesa está limpia, el anaquel sin cosas, es como, ¿qué les robaron? ¿Qué pasó? ¿Qué son pobres? Así no, no sé, o sea, son varias cuestiones las que están influyendo en esto, ¿no? Y también otra de las características, además del desprecio por lo vacío, Ujú. otra característica es la copia de la naturaleza, la imitación de la naturaleza. Por eso es que los edredones o las cobijas siempre tienen florcitas, Tigres, tienen tigres, tienen... O sea, no es simplemente la cobijita, ¿ya? O sea, es un horror, terror en comprar una cobija que no blanca, tenga un diseño. edredón blanco o café. No, es que qué bonito ese con las florcitas, con las hojitas, y de la otra florcita sale otra flor, y de la flor sale un angelito, y del angelito salen unas alas, y de las alas salen unos rayitos así. Esa es la más bonita Pero según esa nosotros. simbología y esos diseños son parte de...
de nuestra cultura. Sí, o sea, en esta parte del barroco es como la imitación de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque se había visto como una virtud el saber imitar las cosas. Por ejemplo, en San Antonio, los cuadros, los bordes, el marco de los cuadros generalmente religiosos son imitaciones de Ujú, de hojitas de flores. laurel, de florecitas, Sí, qué de... lindo. A mí me Es gusta chin, mucho. chin, chin, o sea, es llenito, llenito, llenito. En vez de ser el marco así, una cosa cuadrada Plana. alrededor de una obra de arte. No, es que el cuadro a veces, el marco, a veces es muchísimo más pesado y se demoró más en fabricar que la misma obra de arte que se está exponiendo. Ujú. Entonces, esa imitación de la naturaleza también es una parte que caracteriza al barroco. Por eso a nosotros nos gustan las florcitas de plástico encima del mantel De que plástico tiene mismo. de plástico que tiene De también mucho dibujos plástico. de florcitas de Sí, florcitas, ¿no? ¿no? Como, Entonces, ujú. unas rosas ahí bien coloridas, así el colorcito saturado del mantel del comedor o Pero de la casi eso pasa mesa. como en las familias, como los nuestros padres, pero ya en nuestras casas ya no mucho, ¿no? No mucho, más O bastante, más todavía. Por ejemplo, fíjate tú en los buses. También somos barrocos hacia la llenura, nada más de ser el están bus y ya colgados está, ¿no? todos Ahí zapatos, ponen balones. esa hamaca de lana con unas bolitas de colorinches bien fuertes y así, Sí, ¿no? Y además debe tener las las imágenes, frases, sí, religiosas. si es hija del chofer, no paga, y así un poco de frases, y marcas de aceites, Sí, de gasolinas, de repuestos, sí, y sí. asimismo los autos, ¿no? Entre más barrocos, más populares, o entre más populares, más barrocos. Sí, yo vi que recién me subí a un vehículo de un familiar y tenía un Claro. colibrí, un Un zapato, así, zapato pero del les digo, no, y no, guagua. no, no dejan tener Es, visión eso. sí, claro, ese es Y lo están barroco. así, Y colgados. les gusta, por ejemplo, que la radio tenga esos lucecitas o compren los carros que Sí, tengan, ese es como franjas de neón, parece que entráramos a una discoteca, los carros. todos Así, los y carros, los chinos, o sea, como son expertos en marketing, conocen de eso, de nosotros los de nuestras culturas latinoamericanos. y nos venden, Y nos venden, o sea, fabrican. entre más colorinches, más lucecitas tengan así, más que ventilación, que ni sé qué, cuatro parlantes, ni sé cuánto, eso llama la atención y se compra más por eso, más que por la eficiencia del vehículo. Pero a mí esa estética es interesante, claro, no me la había puesto mucho a pensar. Es como nosotros ya vivimos aquí, es como normal Claro, es como que se invisibiliza a la vez, sí, no pasó. porque como estamos rodeados de eso, a veces no la pescamos. Pero en otras culturas será que también hay eso. Claro, por ejemplo, en la cultura árabe, ya que los Mm, españoles tuvieron una sí, dominación de sí, casi 1000 años de los árabes. claro. Por ejemplo, de los árabes hacia el barroco que recuperamos y que nos llegó hasta acá, a San Antonio, a Natahuela, Sí, claro, nos tenemos llegó bastante de la la cultura repetición. persa. Fíjate tú, esa intención de repetición. Entonces, por eso yo te explico, por eso te cuento, te vuelvo. Y se dice, vuelvo y repito, aunque es una redundancia, vuelvo a decírtelo o te lo voy a Dame repetir. haciendo. Uno se dice, vuelvo y repito. O sea, la forma de repetir las cosas también es ¿Eso es de los barroco. árabes? Sí, porque los árabes tenían como figuras geométricas muy repetidas en sus templos. Mm, En las mezquitas, por ejemplo, se ve esa decoración repetidísima, geométrica. En ujú, cambio, acá viene ya de forma barroca, de interpretación barroca. ujú. Pero la técnica de la repetición, por ejemplo, en las iglesias, en el frontis de las iglesias tenemos la repetición. Ahí está un angelito, dos angelitos, tres angelitos, cuatro angelitos alrededor del marco de la puerta, Ujú. siete angelitos, ocho angelitos, un santo encima, tres santos encima, una hojita, no, cinco florcitas, no, 10 florcitas, no, mejor 50 florcitas y adentro las mismas florcitas, sino que de otro color. Y si hay un cuadro, hay otro cuadro y en el techo el cielo una nube, no, mejor 5 nubes, no, mejor 10 nubes, mejor todas las nubes que se puedan llenar, ¿no? O sea, siempre hay que llenar. Y una de las recursos, digamos, para poder llenar es repetir, porque si le hacemos todo tan variado, capaz que no avanza la imaginación a Ujú. poder llenar. Entonces, para poder llenar hay que repetir. Entonces, por eso es la curvita, el churito, ni sé qué. O hagamos unas rejas para la ventana de la casa que no se entren los ladrones. En vez de hacer una reja
unas varillas y listo, ¿no? Ujú, No, pues es que ahí el adornito, el churito y el mismo hierro le hacen torneado para que quede así como en ujú. unas espirales y ahí les ponemos una florcita y la punta le hacemos así, no recta, sino giradita y de esa punta sale otra punta y de esa punta sale una hoja y de esa hoja sale, y mejor que sea dorado, o sea, entre más chillón, Ujú, somos más, ujú. no sé, más de buen gusto o de gusto. O como quieras Ajá. Por ejemplo, a mí calificar. me gusta pasearme por el Quinche, porque ahí es Ujú. como la meca, la capital de lo barroco, porque todo está así como lleno de De imágenes. colores fuertes, Originales. saturados, intensos. Los locales son así, la música, todos ponen, creo que les En dicen Perú es bastante así. en las universidades, creo que les dicen en el tercer semestre de marketing, ¿no? Pongan un parlante, entre más grande sea el parlante, mejor les va a ir en las ventas o algo así, porque todo el mundo pone unos parlantes y empieza una saturación auditiva Ujú, loquísima, ¿no? Entonces en el mercado Ipiales en Quito o ujú, el sur de Quito también es así como más barroco, así lleno de cosas. Entonces en las ventanas ponen no una cortina normalita, sino la cortina con el escudo del Aucas o una cobija con el escudo del Aucas, esa es la cortina, ¿no? O ujú, con el escudo de Barcelona, de la Liga, así, ¿no? ujú. Y siempre estamos tratando de llenar. Una de las características es El las llenar, ¿no? Que no repeticiones. haya y repetir Otra el vacío. característica de la mentalidad barroca es andarse por las ramas. No decir las Ajá. cosas directo. Digamos, si yo Es que se fuera, ve medio grotesco, pues entonces ya si ves, te das las es vueltas, como puede más ser, delicado. no sé, hola por Claro. aquí. Entonces, de ahí nacen los diminutivos. La Ujú, gente extranjera piensa que los diminutivos, o sea, Amandita. ujú, No te digo Amanda, te digo Amandita, es como para disminuirte, ujú, cree el extranjero. Pero ujú. en cambio en la Nosotros como mentalidad es como barroca con cariño, no es para disminuir, sino para entregar una cuota adicional a no solo el hecho de decir tu nombre, sino afecto, ¿no? incluir el afecto, es decir, Ujú. Amanda, yo te tengo aprecio. Por eso te digo Ita. Amandita, Amandita. Y además porque es un adorno, que es otra característica del barroco, los adornos, lo decorativo, lo artificial, lo accesorio. Ese es como la cuarta o la quinta característica del barroco, lo accesorio. Entonces, ese ita, Amandita, Ujú, Armandito, ujú. Carlitos, esa es una forma de redondear un poco más la idea, extenderla un poquito más, lo que se pueda extender más, porque es como seco decir Carlos, ¿ya? Sí. Entonces, esto de andar por las ramas es bien interesante porque así mismo hablamos, en vez de decir no, como nos cuesta decir no, decimos lo que y empiezas a justificarte y decir cosas Ujú. incluso íntimas que ni siquiera el jefe te preguntó o la amiga te preguntó o Claro, tu mamá claro, te pero sí preguntó. tienen Dice, que lo que pasa, buscarlo. ya, digamos, una declaración de amor que dijera fuéramos alemanes, ¿no? Ujú, Yo te digo, Amanda, tú me gustas, te quiero. mm. Y tú entiendes claramente, ¿no? Y no te Pero parece acá le ni lanzan las seco, ni sé piedritas. qué. Entonces, mientras el otro empieza, Aleja, le bueno, ala el poncho. sí, que Yo he visto esos permíteme enamoramientos en que los le da. pueblos Ajá, originarios, no tanto de la piedra, pero por ejemplo, él está mirándole y le está déjale haciendo como el le jala pelo, el poncho, el pelo, la trenza. como que le quiere llamar la atención, o sea, son Y la distintos. otra O sea, dice, ¿pero qué y la quieres? otra, ¿de ¿Qué pasa? O sea, qué? quédate quieto y No, le pero ella también si le simpatiza le claro, porque sonríe. ya entendemos como esos códigos exagerados, ¿no? No me había puesto a Entonces, una pensar. declaración de amor en Latinoamérica, Qué rara. en este esquema barroco sería como, disculpe, Amanda, quisiera yo, Amandita, decirle, porque usted tiene unos lindos ojos y le quedan tan bien los Los audífonos, aretes. los aretes. Y no sé, es que yo siempre había pensado, no sé, es que Ya. mi mamá y empieza a inflar la cosa, las ideas y a darle vueltas, ¿no? Y dentro de la cabeza de uno mismo, cuando está tratando de decir eso, a ver cuáles serán las causas, cuáles serán las consecuencias, pero es que si yo le digo de esta manera, mejor le voy a decir de esta otra, o mejor le voy a repensar o sobrepensar, y capaz que si me dice que no, uy, tal vez me dice que no, y ya empiezo a sufrir porque es que yo lo único que Es deseo es que, que... Y uno ujú, empieza, la cabeza mismo empieza a tener las cualidades del sí, barroco, o sea, es que es de parte y parte, esa porque floritura, esa selva de pensamientos, ¿no? es de parte y parte, porque por ejemplo yo he visto a la gente que le dices tú, dicen, ¿cómo me está tuteando?
o le dice usted, o le dices vos. Es como que la gente piensa que le está perdiendo el respeto. Yo me he metido en líos pensando en que estoy Sí. haciéndolo bien, pero la recepción de la gente también es barroca. Entonces Claro, entonces, entre códigos barrocos como que se sí, tiene mayor comprensión de las claro, cosas, ¿no? entonces toca, Entonces siempre es como, obligatorio. permíteme, o cuando llegan, por ejemplo, invitados aquí a esta sala, ¿no? Y en vez de decir las cosas empieza, muy buenos días, tú le dices, ¿y cómo está la situación política en Imbabura? Y Un empieza, saludo. muy buenos días, primeramente un saludo a quienes me escuchan y a quienes Amanda, a usted agradezco por la oportunidad que y no te da la respuesta, ¿no? Ya, Y ya. además permítame decirle que yo he trabajado en el Ministerio de Educación y además he sido parte de la dirigencia, ni sé qué, ¿Por qué no me dijo magíster, y, doctor? ajá, y sigues preguntándole. Ujú. Y es como, ya respóndame, pero y sigue. Directo. Y entonces por eso quisiera, pues, valga la oportunidad, también permítame decirle que los pueblos de nuestra comunidad y hasta ahora no te dicen ni a quién representan ni a qué vienen. Ujú. Y sigue, pero y por eso es, pues, gracias la oportunidad que me ha dado, porque obviamente usted sabe que la democracia en estos y no te dice y sigues. Esa es la mentalidad barroca. Mm, De hecho, hay una palabra muy bonita que viene desde México que se llama el cantinfleo ujú. y que de hecho ya está incluida dentro de Los el diccionarios. diccionario de la Real Academia Española, que es Ujú. el organismo, digamos, que Regula. regula o le pertenece o coordina el uso del español. Ya el cantinfleo ya no es una palabra muy popular, sino que ya es un estándar para decir algo. O sea, ya esa palabra tiene un concepto. Ujú. Y como tú sabes, el cantinfleo es darle las vueltas, es que sí, pero no, porque obviamente yo con esto quería decirte y por eso es que llegamos a la conclusión de que evidentemente es así. Ujú. Y tú dices, ¿qué me dijo? Ujú. ¿Qué trató de decirme? ¿Qué? Ajá. Ujú. Entonces, eso de andarse por las ramas es este otro Es una recurso que forma de tiene ser, el ¿no? Le da barroco. identidad Sí, al barroco. otro aspecto muy interesante, y esto nos ayuda a comprender el sincretismo, por Mm. ejemplo, en el plano religioso, es que el barroco es la única clave, el único modo de pensamiento que sí puede aglutinar lo contrario. O sea, no es tanto problema vestirse mm, de rojo y de verde. Ujú. No es mucho problema usar camiseta y terno. Ujú. No es mucho problema mezclar cosas contradictorias. Ujú. Por ejemplo, se ve el sincretismo en la religión, o sea, como que tener solo un Dios, así una cosa como abstracta, nos resultaba difícil. Entonces empezamos a poner como más santos. Y de hecho hay santos que corresponden a deidades, por ejemplo, africanas, como Ochun, Eleguá, Yemayá, Ujú. o la Virgen del Cobre, que representa hacia entidades originariamente africanas, pero están sincretizadas o mezcladas con los pensamientos Andino. católicos. Católicos, claro. Entonces acá Siempre. también lo propio sucede con lo andino. A veces se encuentran una especie de formas de chacana o formas que tienen que ver con ahí se encuentran en las iglesias así camufladito el dibujo de un puma, de Ujú. un jaguar, de una llama, de una tortuga. Por ejemplo, en la iglesia de la Basílica de Quito, Ujú. ahí se encuentra el gótico, que es una como variedad del barroco. Y ahí se encuentran animales como de Galápagos, del Oriente, de la costa así. Ujú. Y todo está mezclado y no se ve mal, pero desde esta mirada del barroco, que mezcla lo contradictorio. Como Ujú. por ejemplo, a veces se llora en los velorios, que es lo normal, no en cualquier velorio, pero también uno hace chistes en Exacto. los velorios. Se toma, Entonces se bebe come, como que fuera una se fiesta, canta. la tristeza. Entonces una alegría triste. Esto también pasa con la música rocolera, ¿no? Uno está feliz ahí bebiendo y ni sé qué, y escuchando la música y pasándola bien y a la vez sufriendo. Eso no lo puede entender, por ejemplo, un japonés, un alemán, Ujú. o un africano, o un canadiense. No dirían, está loco, ¿qué le pasa? Las contradicciones. Hay algo que no encaja. Y es que porque somos así. Por ejemplo, tomamos aguardiente o sufrimos para celebrar la vida. Eso no se comprende. Cómo un velorio puede ser una fiesta. Ujú. Eso es rarísimo. O por ejemplo, en los museos, ¿no? El cuadro del Sagrado Corazón de Jesús.
junto con el póster de una modelo. Ujú. Esto se ve, por ejemplo, en los museos y también en las En vulcanizadoras. los talleres de Ajá, mecánica. ahí Sí, está la la yucha. Virgencita y todo, y al lado la yucha, ¿no? Del calendario. Entonces, Del calendario de hace fechas. claro, entonces somos santos y pecadores a la vez, digamos. Así, las cosas contradictorias empiezan a hacer juego. Entonces, mm, por eso es que nosotros encontramos en el anacal ahí mismo cosas de China, así Ujú. esos tereques, esas Que chucherías de nos China. venden de a dólar. Igual con la Virgencita y ahí a la vez ahí están símbolos indígenas, ¿no? Ujú. Entonces esto también nos ha ayudado a resistir y a mezclarnos con otras culturas. Claro, porque negarlos hubiese sido también Claro, hubiera sido que nos un borren directamente, enfrentamiento también. como pasó en Norteamérica, que ya borraron Claro. a las comunidades nativas, mientras que acá se tuvo esa astucia, esa audacia. La misma Virgen del Panecillo, ¿no? O Ujú. las vírgenes saladas ya son una especie de sincretismo, de mezcla del mundo andino con el mundo Occidental. occidental católico, ¿no? Por ejemplo, la Virgen es obviamente católico, de ahí nació Jesús y, sí, y así, etcétera. Ujú. Pero asimismo, la Virgen tiene una pose que más bien nos habla de un ser danzante. Ujú. Entonces no es que está la Virgen en una posición estática como en todo el resto de países, Ujú. sino que la Virgen tiene Sí, una sí tiene un posición movimiento. como de, como que está empezando a bailar. Y Ujú. eso tiene que ver con lo que hacían los yumbos o el curiquingue, que es un personaje, una persona que se disfraza de curiquingue, el curiquingue, ¿no? Ujú. Y que era uno de los ingredientes principales de las danzas ancestrales. Ni siquiera incas, sino que de estos Precolombinos, territorios, ¿no? O pre-incas incluso preincas. ya. Y eso es importante porque ayuda a recordarnos que también seguimos siendo curiquingues. ¿Y en qué? En el mismo repertorio que está usando la estatua de la Virgen. Ujú. Y esas alas apocalípticas también tienen que ver con el curiquingue. Entonces, si tú eres un sacerdote, dijeras, esto está correcto, una virgen con alas, las alas manifiestan a los ángeles. Ujú. Sí, pero también manifiesta a esta ave Ya está bien. importante de los Andes, ¿no? Y a este baile, porque el curiquingue es un personaje, un ser humano disfrazado de curiquingue, que hace un baile especial generalmente en las fiestas de los solsticios y de los equinoccios y tiene que ver con los calendarios agrarios, con los climas, con las cosas geográficas y climatológicas que son reales y concretas. Entonces, para ahí es que lo contradictorio empieza a tener sentido porque es Sentido. una forma de Fluye. poder salir aunque sea en secreto. Y eso está en todas las iglesias, en las catedrales, todo. Siempre hay un... ¿Por qué? Porque son los albañiles, los empleados de la última, Ujú. el último Son los que escalafón, son los los que trabajadores por que último elaboran, son que los producen. indígenas, ¿no? Ujú. Que esclavizados o semi-esclavizados o falsamente trabajadores, Ujú. pero ellos sentían la necesidad de algún modo secreto o Expresar. expresar, incluir los símbolos andinos que siempre le acompañaron al Sí, he visto indígena, yo ¿no? unos Entonces cuadros. siempre nos acompañaron esos símbolos y tratamos de meterlos ahí, aunque sea en secreto, aunque sea calladito, aunque sea disfrazados de ángeles, aunque sea disfrazados de querubines o de arcángeles. Entonces siempre hay una representación mística de los Andes encubierta en una representación mística de los pueblos Occidental. de Asia Menor, de donde viene la religión católica, ¿no? Ujú. Y que está tan alejado. Entonces por ahí tenemos, ¿no? Y es así que, por ejemplo, la música también, la música barroca, por ejemplo, hay un acordeonista que en vez de tocarle bonito al pasillo, empieza a darle vueltas, le hace esas florituras, esas vueltitas, ¿no? Ujú. Tarararararán. El requinto obedece a eso, a nuestro ser Sí, barroco. sí, La sí. llenura de notas, ¿no? En vez de tocar la canción como Mm. tan, tan, tararararán, tan, 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 ya, estaría. Pero en cambio el requinto es justamente barroco porque la llenura de notas es como... tararararán, pararán, pararán, tan, 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 tan. Entonces siempre está la llenura, ¿no? Entonces, en resumen, no solo es una cosa que está en la iglesia, no solo en los museos, no solo son los artistas o la estética.
sería bueno. Pero lo que pasa es que es el Todo, pues, pensamiento. el pensamiento, el Claro, carácter, la conducta, es un modo de ser. el ser. Entonces, vamos por las ramas, pensamiento barroco, forma de pensar barroca o estética barroca. El horror al vacío, ¿no? No podemos ver ni la cama ni la mesa así vacía, sin florcitas. También el horror al vacío, horror vacui que se llama en latín. Entonces, esa es otra característica. La otra es la repetición. Entonces, repetimos para que todo se llene, ¿no? Entonces, más libros, más flores, más vueltas, más ojitos, más caritas, ya. Entonces la repetición es importante en el mundo barroco y eso usamos. Y eso también pensamos, estamos, vuelvo y repito y vuelvo y explico y sigo y eso está bien. Así se forman los chismes, se continúan los chismes. Yo repito hasta que el otro concrete. empieza. Ajá. Entonces la Sí, es verdad que a repetición, nosotros nos gusta como dar las el uso vueltas. de la palabra y dar. Ajá. Otra, aparte de la repetición y el horror vacui, es esto de lo artificial. Entonces, entre más adorno sea, está mejor visto. En las peluquerías uno encuentra, La por ejemplo, alegoría, ¿no? o incluso en los talleres, en las galerías, en los almacenes de artesanías, en vez de poner unita y las otras dejar en bodega, siempre le ponen llenito, así llenito, todo, cosa que es difícil y termina empolvados esos almacenes y se ve feo empolvado, porque sacar el polvo de así millones de piezas es difícil. Mientras que otras boutiques ya tienen como solo una muestra. una muestra, esta piecita, esta pieza del curiquín, esta pieza de la Virgen, esta pieza del viejito con un bastón, esta pieza, unita, y queda así como bonito, bien distribuido. Pero no, es que como somos barrocos, toda la bodega está puesta En el mostrador. en el mostrador. Y incluso ahí están, por ejemplo, ya las cosas personales, el pintalabios de la señora que atiende así en la vitrina, y los aguacates, el plato donde comió la fritada. Entonces es gracioso, a ratos es gracioso, pero es que así mismo somos. Entonces debe estar todo lleno y por ejemplo en el comedor comemos a un ladito porque ya somos tan barrocos que el resto del comedor está lleno. Está lleno de La cartera de... Sí, entonces así mismo son las carteras de las chicas, de las señoras, ¿no? Llenito y cosa que un peso. Y yo digo, ¿qué tiene ahí? Ah, es que el papel higiénico, la corbata, los escarpines del guagua de mi nieto, por si acaso. Y así, cosas que... Así, 2 pintalabios, la crema cero. Y así uno dice, ¿por qué tiene tantas cosas? Es que por si acaso el corta uña. Y así un montón de cosas que uno se admiraría de lo que hay en la cartera. Y así como está de llena la cartera, sabe estar lleno el comedor. Y así como está lleno el comedor, debajo de la cama también tenemos llenito. Todo. Todo es lleno. O sea, y no ni siquiera importa que seas pobre o rico. Aunque no quisieras presumir, tienes lleno. Y si quieres presumir, tienes lleno. O sea, no importa. Si eres pobre, tienes igual, lleno de algo, aunque sea de lo que de sea, cosas de a dólar, ¿no? sociales. Ajá. Y si eres rico, tienes lleno, pero igual de otros tereques, pero más caros. Pero Ajá. igual, o sea, Entonces, por eso nos encanta ir a Pica, que es así todo lo artificial, todo es de plástico, todos los adornos son de plástico. O sea, y ahora lo de a dólar le está bajando. podrá ser ecológico, pero te vence la mentalidad barroca y empiezas a comprar más plásticos, más envases y más cosas artificiales, porque es otra de las características del barroco que hemos heredado consciente y más inconscientemente. Esa forma singular de ser ecuatorianos y de ser Sí. latinoamericanos. Muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto haberle tenido aquí. Nos encontramos el lunes. Muchas gracias.